Bienvenidos, un programa más de Saber Comunicar. Esta vez tenemos a Luis García, que viene desde Toyota. Además, estamos en conexión directa con Bruselas. Así que hoy tenemos una entrevista de lo más apasionante porque ahora nos contará bien Luis toda la rama comunicativa que trabaja en el día a día de su rutina laboral. Algo de lo que vamos a extraer muchísimo y vamos a llevarnos grandes aprendizajes para aplicarlo, ya sea si eres estudiante, ya sea si estás iniciando en el mundo laboral o si tienes tu propio negocio. Píldoras que va a compartir con nosotros y que vamos a estar debatiendo sobre cómo mejorar la comunicación dentro de un entorno, además como es Toyota, multinacional tan grande y en una situación que requiere traducción, donde hay una parte de management muy clara con una parte de ingeniería que tienen prácticamente otros lenguajes. Pero antes de empezar y dar paso a nuestro invitado, me gustaría presentároslo un poco, aunque luego, por supuesto, se presentará él. Luis es español, de Valencia además, donde estamos nosotros, y estudió Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia y en la Coventry University, donde se formó en Product Management y además hizo un máster en gestión de negocios relacionados con la ingeniería. Este lo llevó tras pasar por diversas empresas a iniciar una carrera laboral de casi 14 años ya, que harás dentro de un par de meses, según estuve viendo, en Toyota, concretamente en Bruselas, Bélgica. Y actualmente desempeña un cargo de responsabilidad que ahora nos explicará porque es bastante largo el nombre, pero básicamente es la punta del iceberg entre el contacto entre la dirección con la aplicación ingeniera de la creación de nuevos productos, de nuevos vehículos. Así que con toda esta introducción te doy la bienvenida, Luis. ¿Es esto correcto? ¿Algo que añadir? Muchas gracias, Fernando. Pues mira, yo estaba pensando cómo introducirme y realmente me gustaría introducirme según lo que yo les explico a mis hijos, que hace papá, y a mis amigos. A mis hijos yo les digo que hago coches rápidos, rojos y azules, porque les encanta. Y a mis amigos les digo que yo hablo mucho. Eso es lo que hago, Fernando. Y realmente, en realidad, es una combinación de las dos cosas. Yo podría decir que yo hago coches hablando, porque como tú bien has dicho, de mi departamento yo soy encargado, manager, con un grupo de 3-5 personas. Estoy encargado de la dirección de lanzamiento de nuevos vehículos. Yo estoy entre medias entre la parte de ingeniería que desarrollamos en Europa y la fabricación, que tenemos bastantes, 5 o 6 lugares de fabricación en Europa. Yo estoy en mitad de ellos. Tengo que coordinar desarrollo, los problemas técnicos con la fabricación, al mismo tiempo que estoy reportando a ese management, tanto europeo como japonés. Por tanto, pues eso, yo hago coches hablando, podríamos decir. Me parece una explicación fantástica que además encaja muy bien con la tónica del programa. Es decir, haces coches hablando. Correcto. Me ha parecido un eslogan precioso. Sí, porque realmente yo recuerdo cuando estuve en las entrevistas para este puesto de trabajo, que me dijeron, ¿qué hace el director de proyectos? Y yo en mi sabia inocencia les dije, nada. Yo no hago nada. Y realmente me miraron muy, ¿cómo que nada? Y lo que realmente es verdad, no diseñamos, yo no hago CAD, no hago matemáticas, no hago desarrollos de nada. Simplemente yo tengo que coordinar, comunicar la dirección que queremos tomar, identificar los problemas de diseño con los de fabricación y por tanto al final pues no haces nada realmente, Fernando, más que comunicar, dirigir, empujar y, bueno, hablar mucho. Claro, o sea, al final es un poco, yo veo que es la parte que eliminas, es la operativa, ¿no? El estar directo de lleno en el contacto con el vehículo, pero realmente es una parte estratégica crucial y totalmente necesaria para poder llevarlo a cabo. Toda esa estrategia, esa planificación y esa comunicación interdepartamental. Sí, efectivamente, y hay un concepto en Toyota que nosotros le llamamos Genchi Genbutsu. En Toyota es una empresa japonesa, como seguramente sabréis. Utilizamos muchos terminología japonesa y aunque si bien yo no hago el coche, sí que intentamos estar cerca de donde fabricamos. Tenemos que estar en la fábrica para entender esos problemas de ingeniería de fabricación. Tenemos que estar cerca del diseñador. Por tanto, también, además de hablar, tenemos que
movernos de nuestra silla para estar cerca de esas personas que realmente van a hacer el trabajo y añaden valor. ¿Y cómo inicias una trayectoria saliendo desde Valencia y te vas directo a Bruselas hace 14 años? ¿Cómo surge ese espíritu? Realmente yo nunca consideré trabajar en una multinacional. En Valencia, obviamente tú sabes que tenemos Ford Valencia. Yo nunca consideré que fuera suficientemente bueno para trabajar en una empresa como Ford. Por tanto, yo no me lo había considerado así. Creo que cambié mi opinión, vi algo diferente cuando estuve en Coventry, cuando estuve haciendo un año de Erasmus, que vi que en otras partes de Europa, mis colegas de todas partes de Europa y en Inglaterra consideraban, ¿por qué no? Yo quiero lanzarme a una gran empresa, yo quiero lanzarme a ver mundo. Es algo que de repente nació a partir de ese Erasmus y que realmente empezó a crecer en mí. Después de venir de Erasmus, seguí estudiando, empecé a trabajar en una pequeña empresa en Valencia, pero también que vendíamos productos en toda Europa. Y yo creo que eso empezó a nacer en mí, ese interés. Y bueno, tuve la suerte, ya como te dije, de tener una posibilidad de unas entrevistas. Y bueno, supongo que la suerte se trabaja, creo que la suerte se trabaja, pero al final tuve suerte. Así que muy contento, aquí estoy. Eso estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que la suerte se trabaja absolutamente. Si estás ahí todos los días aportando un pequeño granito de arena, al final el interés compuesto de tus acciones da un resultado increíble. Entonces es precioso que digas, he tenido suerte. Eso significa que te lo has trabajado, sin duda. Sí, y sobre todo yo creo que de alguna manera, cuando yo era joven, tenía una visión de lo que yo quería hacer, aunque no lo sabía. Yo creo que es un punto que tal vez para los estudiantes que tal vez no estén viendo, hay que saber o hay que intentar tener una visión de qué es lo que yo querría hacer dentro de 10 años, que muchas veces se preguntan en las entrevistas. Yo creo que no tenía muy bien, pues no sabía muy bien qué es lo que quería hacer exactamente, pero yo sí que sabía que iba a estar aquí. Y de alguna manera, con esos pequeños actos que iba haciendo cada mes, en la universidad, trabajo, etc., pues aquí estamos y nos ha llegado a un momento de estar hablando contigo, Fernando, mira. Totalmente. Casualidades. Pues si te parece, Luis, vamos a empezar con la entrevista, con los pilares clave, y me gustaría iniciar con una fase que, en mi caso, iniciando la agencia de marketing, veo en otros emprendedores y sobre todo a nivel departamental, cuando ya te incorporas a una gran empresa, a formar parte, cuando adquieres ese plus de responsabilidad, suele haber un fallo muy grande dentro de todas las empresas y es la falta de comunicación con los equipos. La forma en la que ese responsable que ha adquirido por primera vez esa responsabilidad tiene de forma intrínseca una forma de comunicar, puede ser algo más autoritaria, quizá algo más reflexiva, más paternalista, y al final cada persona tiene su propio método. Me gustaría que compartieses con la audiencia y conmigo cómo es la comunicación que realizas, en tu caso, dirigiendo a tus equipos en Toyota, también un poco la cultura general que emiten y cuál es tu punto de vista respecto a este sentido. Yo creo que, Fernando, que la primera pregunta es, efectivamente, desde que eres un técnico, tienes un conocimiento técnico y tienes que dar ese paso a dirigir a grupos. Yo creo que hay un fallo en el que decimos, como eres un buen técnico, puedes ser un buen line manager, puedes ser una persona que puede ser buena dirigiendo productos o dirigiendo equipos, quiero decir. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Tú puedes ser un gran técnico, ser un experto en ciertas áreas, pero no eres una persona que puede dirigir equipos. Por tanto, muchas veces también encuentro gente que es muy buena dirigiendo equipos, pero que no sabe nada de la parte técnica. Y no pasa nada, no ocurre nada. Y eso es un punto muy importante en Toyota. En la empresa de Toyota, nosotros tenemos varios pilares de filosofía en Toyota. Uno de ellos es el people management, el desarrollo de las personas es uno de nuestros pilares, y por ello entendemos que una persona puede moverse a varios departamentos. Puede estar hoy en ventas
mañana en dirección de proyectos y mañana dirigiendo la fabricación. Aunque no seas un experto de esa área, eres un experto dirigiendo a las personas. Y por tanto, bueno, yo estoy ahora después de 13 años en el área de desarrollo de vehículos, pensando en el siguiente eslabón. ¿Qué voy a hacer? Bueno, tal vez vaya a vender coches a la parte de ventas. Yo no soy experto en esa área, pero en principio tenemos esa filosofía que puedo dirigir equipos. Yo creo que ese es uno de los primeros puntos en cuanto no tener muy claro un experto y una persona de dirigir equipos. Después, yo creo que en Toyota hay una filosofía muy fuerte en cuanto a los tipos de comunicación, y creo que es importante en una gran empresa multinacional que hay como un idioma a través de toda la empresa que hablamos, tanto en Japón, en América, en Sudáfrica, en Europa. Da igual a qué eslabón tenemos un pensamiento ya dirigido. Por tanto, por muchos problemas de idiomas o de comunicación que tengamos, tenemos esa vertebración de estructura que podemos entendernos. Y muchas veces he tenido reuniones, con un japonés, un ruso, un francés, nadie hablando perfectamente el inglés, que es nuestro idioma profesional, pero hemos podido aclararnos, dirigir y tener una buena reunión y aclarar la dirección. Aunque la comunicación no ha sido buena, teníamos ese pilar todos dentro aquí, y por tanto eso nos ayuda a comunicarnos mejor y más eficientemente. O sea, de algún modo, lo que es la cultura propia de la empresa y que la empresa va marcándote esa columna vertebral que comentabas es lo que permite que, aunque no se esté en una fluidez extrema en cuanto a comunicación, al final estéis alineados a un objetivo y consigáis entenderos con lo que yo llamo las palabras clave. Efectivamente, porque, como he dicho, el inglés es el lenguaje internacional en la empresa de Toyota, pero tenemos muchísimos equipos, muchísimos ingenieros que, bueno, es difícil. Algunas culturas es más fácil hablar inglés y otras no, pero sí que tenemos ese lenguaje clave con el que podemos solucionar y ser más eficientes y ser mejores como empresa, al fin y al cabo. Y Luis, aquí nos podrías dar consejos, porque es una parte que me es muy divertida, ¿no? El juntar dentro de una misma sala, parece hasta un chiste, un español, un inglés, un japonés, sí. Dentro de una reunión. ¿Qué consejos darías a personas que estén emprendiendo, que estén dirigiendo sus equipos en un entorno tan multicultural? Porque a pesar de que la columna vertebral es japonesa, estemos en Toyota y tengamos la filosofía, siempre habrán pequeños trucos y consejos, experiencias que hayas vivido y que puedas compartir para ayudar a dar un poco de luz a este entorno. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar, la primera que tengo que decir es, tenemos que dejar en la puerta cualquier bias que tengas sobre un japonés o un inglés, un alemán o un chino. Hay que dejarlos en las puertas. No puedes venir pensando que el chino no habla, el japonés está siempre durmiendo, el alemán es muy cuadrado, el inglés siempre... Hay que dejarlo en la puerta porque realmente somos personas y todos normalmente queremos lo mismo como una empresa. Por tanto, todos esos bias que tenemos, prejuicios que tenemos dentro y están muy dentro de nosotros, que no los vemos, hay que dejarlos fuera de la puerta, dejarlos en la puerta de la reunión. Después, con tus amigos, no pasa nada, un chiste, pero en la empresa hay que tenerlos muy claro dónde estamos. Después hay que aprender de las personas. Yo creo que antes de lanzarse, yo soy una persona muy introactiva, introvertida, ¿no? Muy introvertida muchas veces, aunque no lo parezca, he sido muy introvertido toda mi vida, y al primero tienes que escanear esa persona, tienes que saber esa comunicación no hablada, ¿qué significa? Hay personas que les gusta estar callados, hay personas que sonríen fácilmente, creo que hay que hacer un trabajo anterior para conocer a esas personas, esas reacciones antes de lanzarse a entablar una comunicación con ese grupo.
Yo creo que esos 2 puntos son claves en una empresa internacional. Sí, porque muchas veces es lo que tú dices, vamos con ese prejuicio, esas zonas que digamos de conflicto que quieres evitar y quizá a lo mejor hasta te lastra de ir con tanta cautela y tanta precaución ante es que si es alemán tengo que hacerlo de este modo, si es inglés de aquel otro, y al final te corrompe incluso tu propia presentación y puede ser un caos incluso. Efectivamente. Yo hace ya años que estamos trabajando mucho la comunicación en nuestra empresa, en nuestros grupos, y una de las cosas que hemos hecho y que parece una tontería, pero es muy buena, es muy, muy interesante, es ground rules. Lo traduciríamos como normas de base de un equipo. Simplemente escribir en un trozo de papel aquello que el grupo considera importante para esa relación. Y aparecen cosas tan estúpidas como llámame. ¿Cómo que llámame? Sí, no me escribas por el Skype, llámame. Sobre todo ahora que estamos en un entorno de trabajo en casa prácticamente, la gente no quiere que les escribas por Skype. Llámame. Vale. Entonces, en nuestro equipo hemos estado empezando a hacer estas normas de base para tener una comunicación, para entender qué queremos cada uno y entender por qué a partir de ahora voy a llamarte. Creo que es importante poner esas normas de base, sobre todo en un equipo multidisciplinar, multicultural, porque tal vez en Valencia, en tu equipo, pues todos estamos hechos de la misma manera, del mismo corte, la misma universidad, pero sí que hay muchos, cuando estás en estos equipos multiculturales, hay muchas reglas no escritas que realmente desconoces, por tanto hay que escribirlas. Qué bueno. Eso es algo además muy curioso porque no nos damos cuenta. O sea, vamos con una serie de técnicas que nosotros creemos inherentes a un sistema comunicativo tradicional o estándar y realmente cambiando de cultura es completamente diferente. Y hay gente que valora más lo que tú dices, esa llamada, quizá otros un mensaje. Es decir, al final es todo muy, muy disperso y cada uno se tiene que adaptar. ¿Cómo, Luis, trabajan en Toyota? ¿Cómo os forman en temas comunicativos para mejorar vuestra productividad? ¿Qué es lo que, de algún modo, están implementando para mejorar esas habilidades blandas? Yo creo que en Toyota tenemos varios... hay un equipo de recursos humanos especializado en todo el desarrollo de personas. Hay una cultura de desarrollo de personas. Como line manager, está muy claro para mí que yo no soy quien dirige a las personas, yo soy quien desarrolla a las personas. Por lo tanto, hay esa cultura. Entonces, uno de los primeros 18 meses cuando empiezas a trabajar en Toyota, sobre todo si has salido de la universidad, tenemos un graduate program en el que se basa vamos a estar trabajando en la línea de montaje durante 2 meses, montando piezas. Vamos a estar tomando cursos con gente con más experiencia y después tenemos varios trabajos donde desarrollamos. Y hay muchas técnicas y hay una técnica especialmente, nosotros le llamamos Toyota Business Practice, que trabaja todo ese tema de comunicación en un entorno de resolución de problemas. Es algo muy importante porque al final una empresa es simplemente un gran montón de problemas día a día, ¿verdad? Totalmente. Y hay que tener una manera de resolver esos problemas y de comunicarlos entre personas. Entonces trabajamos eso mucho, tanto cuál es esa forma de trabajar, de resolver los problemas y de comunicarlos. Un caso personal que me ocurrió, Fernando, yo como llegué de España a la empresa, recién salido de mi máster, y para mí un problema es algo que tú no enseñas. Tus problemas los resuelves tú. Empecé a hablar con la gerencia, a dar cada semana, reportar lo que yo estaba haciendo. Y uno de esos reportes, mi line manager me dijo, Fernando, Luis, ¿por qué estás reportando solo las cosas buenas? Le dije, está claro, porque yo soy muy bueno. No, tú tienes que reportar tus problemas. No, eso no es fácil. Y es un cambio cultural gigante. Efectivamente, tu jefe está allí, Fernando, para
para apoyarte en tus problemas. Tu jefe está para dar valor. Tú no estás comunicando para explicarles lo bueno que eres. Ellos ya lo saben o no. A lo mejor no eres tan bueno como crees, pero estás comunicando para pedirles ayuda, para pedirles algo. Si no, no hace falta que perdamos una hora aquí hablando con tus jefes. Por tanto, simplemente ese cambio cultural de empresa, los problemas son buenos, hay que reportarlos, es algo que es difícil y que empieza desde, yo diría casi desde que el día que llegas allí, ahí hay un cambio cultural fuerte y todo tu management, todo tu equipo te ayuda a desarrollarte. Y después, claro, obviamente hay algunos equipos hacen comunicación externa, trabajos externos y bueno, es así como vamos desarrollándonos. Me parece curiosísimo porque, fíjate, una de las cosas que además yo he sufrido mucho, o sea, comulgo mucho con esa parte que comentas porque siempre he tenido como el síndrome del lobo solitario que no tiene problemas. Es decir, siempre los he tenido, si hay algún problema en la empresa, estamos liderando algún proyecto, no me gusta comunicarlo porque tenemos, yo creo que desde España, desde el sistema educativo español, es como, si tienes algo mal, te pongo un negativo, te pongo peor nota en el colegio y vas creciendo con ese miedo a ser vulnerable, con ese miedo a mostrarte tal y como eres y no juegas en equipo. Si preguntas a un compañero es como que te penalizan en la escuela, te penalizan en la universidad y sales de cara a la empresa compitiendo con tus compañeros cuando yo pienso que es todo lo contrario, es lo que hacéis allí, que me parece fascinante, trabajar en equipo. Y el jefe al final, en lugar de ser ese dictador que te controla y te juzga y te cuestiona, realmente es lo que tú decías, un coach, una persona que está ahí para ayudarte a desarrollarte. Al final, los dos tenéis el mismo punto. Entonces, quería profundizar y que nos contaras cómo fue esa transición en ti, cómo la viviste, porque siendo de Valencia yo creo que los dos hemos tenido esa rama, ¿no? Ese choque de decir, ostras, ¿me estáis pidiendo que muestre lo vulnerable que soy? ¿Soy ser humano? Sí, yo creo que hay fases de tu desarrollo en el que entiendes, nosotros le llamamos, creo que es algo conocido, pero es, al principio no sabes nada. Tú sabes que no sabes nada. Después llega la fase en la que crees que lo sabes todo. Es increíble. Después llega la fase en la que empiezas a dudar de lo que sabes. Ya no estoy tan seguro. Y al final acabas en la fase en la que simplemente reconoces que no lo sabes, pero eres capaz de descubrirlo por ti mismo. Entonces, vas a ir por ese camino en el que te crees una hormiga, te crees nadie, Superman. Después dices, a lo mejor no soy Superman. Y al final acabas diciendo, no soy Superman, pero soy importante, sé dónde están las cosas, puedo desarrollar. Entonces, ese cambio realmente es un viaje que tienes que hacer con alguien. Eso no lo puedes hacer tú solo realmente. Es imposible, es muy duro. Por tanto, está ahí ese line manager, ese coach que te va también. Tenemos ese mentor, un compañero normalmente de tu mismo nivel que te va a ayudar a ese viaje, ese line manager. Y creo que Toyota, y supongo que muchas empresas internacionales, grandes empresas, tienen claro que el valor de la empresa son las personas, hay que desarrollarlas, y dentro de ese desarrollo, la comunicación, yo creo que es esencial. Saber comunicar lo que quiere la empresa, lo que quiere tu line manager y lo que tú necesitas como persona. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cuándo necesitas apoyo? Y poder decir, no, perdón, yo hoy no puedo más, necesito ayuda. Qué importante. ¿Y cómo genera la empresa, en el caso de Toyota, esa facilidad para que tú puedas levantar esa mano, ¿no? Lo que acabas de hacer, levantar la mano y pedir ayuda? ¿Qué protocolos a nivel comunicativo? Porque supongo que hay formas que a lo mejor llegas y dices, no puedo más, muy español, estoy cansado, no llego. Seguro que hay un protocolo, una forma en la que es correcto y se estipula y de algún modo nos puede servir de marco y contexto al resto. Pues mira, yo creo que esto viene en Toyota de algo, no sé si conoces, el Toyota Production System, en la línea de montaje. Tenemos una cuerda que se llama el andon
este andon simplemente para la línea. Cualquier persona, da igual en la línea de montaje, da igual el rango, puede parar la línea de montaje. Yo no sé si puedes entender una línea de montaje, un minuto, los miles de euros claro. que cuesta. Pero le damos el poder a esas personas, a cualquier persona, a decir, tengo un problema, estiro el andón y paro la línea. Por eso todas las personas que trabajamos en Toyota estamos trabajando, iremos a trabajar 2 meses a la línea de montaje. Yo estuve haciendo puertas en la línea de montaje, puertas para coches con clientes. Y de repente me di cuenta que tenía que tirarlo. Después de 3 días, yo ya no podía. Mi jefe me dijo, ¿por qué no estiras la cuerda? Es que vale mucho dinero. Si tienes un problema, estira la cuerda. Porque si no estiras la cuerda, lo que ocurre es que haces un problema de calidad. Claro. Ese cliente va a estar disgustado con nuestro producto. Y disgustado producto, no hay coches, no vendemos, perdemos todos. Así que ya desde ese punto de fabricación tienes que empezar a reflexionar. Después vuelves a la oficina y yo no creo que hay una fórmula, no hay un documento que yo diga hoy no puedo más, pero ese trabajo mental de cambio de paradigma, de cambio de mentalidad, sí que te ayuda en un momento dado a decir, hoy yo no puedo. Jefe, hoy es que me sobrepone. Entonces yo creo que es más un cambio de mentalidad, más que crear una estructura o un documento donde yo escriba, no puedo hoy. Creo que es mentalidad. No, y me parece espectacular, porque es cierto, al final esos 1.000 euros que te puede costar un minuto de tener la línea parada, al final es formación en ti, que llevas casi 14 años ya en Toyota, y esa formación se diluye en el tiempo y es muy económica, realmente. Efectivamente, porque al final tenemos que desarrollar personas. Y ese es el valor de la empresa. Y eso es por lo que, Toyota lleva muchos años fabricando, no sabría cuántos ya, pero empezó en Japón, muchos años fabricando, y siempre ha tenido ese valor de las personas, son los que añaden valor. No es el coche, no es esta marca, son las personas y hay que cuidarlas, desarrollarlas y trabajar con ellas. Me parece fascinante porque, además, lo habrás vivido en España, es otro mundo, prácticamente, incluso en grandes firmas. Pues sí, efectivamente. Y hablando de comunicación de España, Fernando, yo te decía antes, yo soy una persona muy introvertida. Cuando llegué a trabajar en Toyota, tenía todos estos problemas de comunicación, de cambio. Y realmente he tenido un poco de experiencia en la empresa española, valenciana, pero muy poco. Y yo necesitaba algo más. Y así que un compañero me explicó, me dio la oportunidad de participar en un máster de la Escuela Florida, allí en Valencia, y yo le dije, no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo ponerme delante de 20 personas a explicarles algo. ¿Puedo? Venga, me lanzo. Porque para mí fue algo para desarrollarme, para encontrar oportunidades donde yo quiero ponerme delante de 20 personas a hablarles, a comunicarles algo que para mí es importante y creo que puede ser para ellos. Y me puse, y llevamos ya 10 años haciendo también esta actividad, y es ahí donde también puedes ver esa realidad valenciana de los empresarios, de las personas que trabajan. Tenemos empresarios, tenemos personas que trabajan en la línea, que vienen, y ves esos cambios culturales en los que te pueden decir como, no, yo no puedo decir que tengo un problema. ¿Por qué no? No. Eso no se dice. Te tira. Entonces, sí, no lo conozco de primera mano, pero sí que comunico con esa realidad valenciana y tengo la oportunidad y es muy interesante. Para mí cosas tan normales, tan básicas, no se dan en el día a día de muchas personas y muchos trabajadores, emprendedores, empresarios incluso. Yo crecí, antes de lanzarme ya al mercado laboral, con esa realidad valenciana en la que veía mi entorno que tenían que ser superhéroes todos los días. Hay una frase que me gustó mucho cuando estuve leyendo sobre
bueno, el Narconomics, ¿no? Que es un estudio en el que analizaban toda la economía de los narcotraficantes, por curiosidad, ¿no? Y entonces hablaban una frase que es: el narcotraficante tiene que tener suerte todos los días, la policía solo uno. Y hago la relación porque eso que tú me cuentas, tú aprendiste gracias a esta cultura inclusiva de Toyota dentro de la formación de personas, que tú solamente te hace falta tener suerte un día. Puedes ser vulnerable y fallar, en cambio aquí es como que tienes que ser siempre el mejor, siempre estar dando lo mejor de ti, y si no, el mismo sistema te elimina. Sí, es verdad. Y esa suerte de un día, como dijimos al principio, es un trabajo diario hasta que tienes suerte. Y tiene que estar claro. Pero sí, es verdad, podemos ser vulnerables. Y es más, hay que aprender de los problemas. Todos esos problemas del día a día nos hacen más fuertes. Aquello que se dice: si no te mata, te hace más fuerte, ¿verdad? Pues no hace falta que te mate, pero hay que reflexionar de todos esos problemas que tenemos todos los días hasta que nos hacemos más fuertes. Y yo creo que ahora estamos en un momento de coronavirus, de COVID, y yo creo que todos estamos aprendiendo la comunicación, los fallos que hemos tenido desde los gobiernos a las empresas, hasta mi familia para irnos de vacaciones. Es que no sabemos cómo comunicar algo tan etéreo como un problema que tenemos, que no lo conocemos, pero que está ahí. Bueno, yo creo que al final saldremos y aprenderemos sobre cómo comunicar este tipo de problemas más rápidamente, más fácilmente, más claramente. Por tanto, yo creo que no tanto hay que poner el dedo en la llaga en los errores que hayan cometido unos y otros y nosotros mismos, sino qué estamos aprendiendo, porque hay muchas cosas que estamos aprendiendo con este problema que tenemos de coronavirus. Efectivamente. Antes has mencionado, Luis, una cosa que me ha gustado mucho, ¿no? La parte en la que, siendo introvertido, te lanzas a la aventura a impartir docencia delante de 20 personas, y además detecto que, porque lo estás expresando todo con mucha facilidad, que tienes, a pesar de ser introvertido, grandes habilidades de comunicación. ¿Cómo fue para ti ponerte con ese prejuicio, ¿no? Digamos, ese bias que comentabas antes, de ser introvertido delante de este público, el pánico escénico que comentábamos antes de iniciar la entrevista, y luego cómo ves tú el hecho de que la capacidad de hablar en público, mejor o peor, te ayude tanto a formar a otros como a liderar a tu equipo? Mira, como te dije, fue una casualidad, un compañero, un profesor que estaban montando algo, y para mí, como una persona introvertida, soy adverso a riesgos, lo primero que dije es no, yo no puedo hacer esto. Así que conociéndome como me conozco ya, le dije no, pero me voy a ir a casa, voy a dormir un poco y mañana te digo que sí, ¿vale? Entonces yo creo que primero hay que conocerse a sí mismo y yo saber que yo voy a decir que no. Efectivamente. Ya le dijiste que sí, no, pero mañana te diré que sí. Claro que sí, hay que conocerse a uno mismo, por tanto yo creo que hay que empezar con ese reconocer quién eres, conocer que vas a decir que no a todo y simplemente ser consecuente y decir, mañana va a ser que sí, me gustaría hacerlo muchísimo, pero hoy es que te tengo que decir que no, pero espérame mañana. Por tanto, fantástico. Me conocí y dije, venga, yo lo voy a hacer. Seguro que otra gente lo puede hacer y Fernando, tú también lo has hecho y seguramente no te habrías pensado que ibas a hacerlo, pero ¿por qué no? Si Pepito lo puede hacer, yo también. Esto es algo que siempre he querido, que siempre he tenido en mí. Después tengo ese miedo escénico, porque he dado docencia, he dado charlas. Hace 8 años di una charla delante de 100 personas, gente de Ford, hablando de Toyota, gente con mucha trayectoria profesional, y hay un miedo escénico increíble. Yo utilizo dos técnicas. La primera es ese primer minuto, esos primeros 2 minutos, yo lo tengo aquí de carrerilla prácticamente de carrerilla. Y se nota que hay una carrerilla, pero es que la tengo que sacar así. En cuanto pasa esa carrerilla, me relajo y ya soy yo. Y el segundo es, me gusta introducir momentos en el que pongo un vídeo, me gusta hacer pensar a las personas, a los alumnos, con prácticas, no un ejercicio, pero sino prácticas.
Entonces sí que utilizo mucho esos momentos de romper, yo hablar todo el rato, poner un vídeo y demostrar, no es que lo diga yo, pero ¿veis? Un caso real aquí en vídeo. Eso me da un momento de relajarme, mirar a las personas y decir, me están siguiendo, bien Luis, ánimo. Y todo esto yo lo hice porque creo que es importante en mi empresa. Yo tengo que ponerme delante de una persona con muchísimos años de experiencia a explicarle por qué esa rueda, ese motor, no va a funcionar. Es muy difícil. Por tanto, yo debo bueno, pues tener saber mover ese pánico escénico fuera y poder decir esas palabras en el momento exacto. Y finalmente, dirigir equipos. Fernando, dirigir equipos o comunicar no es más que darles prácticamente una razón por la que existir. Para mí, dirigir un equipo es decirles, aquí, equipo, ahí es donde queremos ir, y acompañarles en el trayecto, ¿verdad? Y esa parte, bueno, pues estar ese día a día comunicándote, estar abierto a saber escuchar sus problemas, detectar sus problemas. Y yo creo que como decía antes, detectar que ese alumno se está durmiendo o que lleva 3 mensajes en el móvil y que no ha calado. Lo mismo con el equipo, esa persona que va a trabajar y que está siempre decaída, ¿por qué? Entonces hay muchas similitudes entre un equipo y una clase o incluso una familia, a veces mis hijos. ¿Qué te pasa, no? Y en este sentido, que a una persona que esté iniciando su carrera, o sea, volvamos atrás 14 años a ese Luis que iniciaba en el mundo de Toyota, ¿qué consejos le darías ahora con la perspectiva del tiempo para que iniciase su carrera dándole consejos sobre cómo comunicar mejor, cómo comunicar en su entorno y tips sobre todo para estas personas que hay muchos dentro del programa que nos ven, que son estudiantes y que van a salir ya al mercado laboral? Yo creo que lo primero es que hay que reconocer la importancia de la comunicación, Fernando, y eso, no sé, las universidades en este momento, la importancia que le dan. En mi tiempo no había esas clases, ese tiempo para comunicar. Yo creo que hay que buscar esas oportunidades en cualquier área, tanto ejercicios. Esta discusión que estamos teniendo, esta charla, hay que interesarse por ese tema y estar abierto a conocer. Segundo, yo creo que hay que practicar, hay que lanzarse. Fernando, hay que tirarse al agua. Fundamental. Hay que decir, no, esta la presento yo, hay que dar ese paso delante. Y al final, yo también creo que hay que descubrir esa persona en ese equipo que estás trabajando, en el que tú te puedes cobijar, ¿eh? Ese dicho de a buen árbol, buena sombra, te cobija, ¿no? Algo así. Perdón. Sí, no lo recuerdo yo tampoco, pero... Sí, pero buen árbol, buena sombra te cobija. A quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿no? Era algo así. Algo así. Muy bien. Gracias, Fernando. Pues descubrir esa persona que tú consideras que sabe comunicar, sabe dirigir y acercarte a él. En Toyota tenemos pedimos ese mentorship durante un año y medio, en el que tú te vas a sentar con esa persona, discutir, hablar, recibir el feedback. Hoy no has sido bueno, hoy no te has explicado bien. Hay que tener ese mentor una vez que estás en la empresa para que te va a dirigir, te va a decir, ten cuidado, esta empresa lo hacemos así o en esta empresa preferimos algo diferente. ¿Cómo gestionáis el feedback? Ahora que sacas el tema me parece algo crucial y que además los españoles no estamos nada acostumbrados a tratar con la retroalimentación. ¿Y cómo lo gestionáis en Toyota? ¿Cómo lo viviste tú al inicio? ¿Y cómo lo ejerces ahora? Pues muy mal, lo viví muy mal. Que te digan que no está bien las cosas, lo vives muy mal. Es algo muy, muy difícil. Yo tenía un director, 3, 4 niveles, que cuando tú presentabas un documento, nosotros solíamos hacer documentos en papel, en un papel, escribes tu documento. Esta persona lo que hacía de tus documentos es, les daba la vuelta y empezaba a escribir otras cosas, o con boli rojo te lo rayaba todo y decías, Dios mío, madre mía. Pero bueno, al final cuando ya lo ha hecho 20 veces, te das cuenta que
realmente ese documento, cada vez que lo ha hecho, es mejor. Te queda la sensación de que es menos tuyo, pero realmente es mejor. Y bueno, es algo importante ese feedback. Ese feedback es importante. Yo cuando entran gente nueva a mi equipo, todas las semanas tenemos sesiones de feedback o de retroalimentación de todas las actividades, pero yo en mi equipo, 5 o 6 personas, al principio del año decidimos qué áreas, qué parte de ese desarrollo personal queremos atacar. Tenemos cierta estructura en Toyota con ciertos valores y decidimos qué valor vamos a atacar ese año. Tenemos un plan y todas las semanas hablamos de ese plan. Tenía una persona que empezó hace 2 años también muy introvertida, muchísimo. Estas personas que cuando presentan, se están presentando así y dices, ¿qué haces? Estoy presentando. No, no estás presentando. O estaba presentando así. Mirando el PowerPoint. Presentando. Y dices, ¿qué haces? Bueno, pues decidimos que primero iba a presentar a partir de ese día todas las semanas algo a nuestra gerencia. Antes de presentar, cogería una pequeña folio y escribiría ese guión que iba a desarrollar. Lo presentaría y después tendríamos una pequeña sesión de 10 minutos con ese café que relajado para dar ese feedback. Y es importante, ha sido muy importante para esa persona y es muy importante para ti para también aprender cómo dar ese feedback, que es muy difícil. Y una de las clases para aprender a dar feedback, algo tan importante como lo primero que tienes que decir es, perdón, pero te voy a dar feedback ahora. Muy importante. Porque así de directo. ¿Vais directo? Sí. Te voy a dar feedback. Es muy importante que la persona sepa que lo que te voy a decir es un feedback. No es una opinión, te estoy dando feedback. Porque cuando dices eso, primero, le estás comunicando que no tiene que cogerlo negativo, pero también estás comunicando que quieres que reflexione sobre él, sobre ese feedback y mejore. Por tanto, tiene que ser muy claro. Te estoy dando feedback, significa tómalo, reflexiona y ponlo en práctica. Por tanto, es muy importante ese comentario, atención, momento KitKat, vamos a parar aquí un momento, feedback acabado, gracias. Muy importante. Claro, ahí generas un contexto. Y no pasa. Sí, hay que generar claramente. Y no es fácil. No es fácil porque muchas veces das ese feedback sin querer, de manera negativa muchas veces. Y también es una parte que yo tengo que reflexionar, porque como español, pues hablo mucho, Fernando. No sé si viene con lo de español, pero sí, tiendo a hablar demasiado o tiendo a hablar muy rápido, o a decir lo primero que se me pasa por la cabeza. Entonces, también me ayuda a mí a decir, momento, te voy a dar un feedback, debo pensar lo que te voy a decir y tú tienes que reflexionar sobre lo que estamos hablando. Entonces, imagínate, por ejemplo, para ilustrar más este punto. Yo soy subordinado tuyo y he cometido un error garrafal en una de las cosas que me has pedido, por ejemplo, en transmitir una directriz del equipo de management a la fábrica X dentro de un lugar de Europa para un cambio dentro del patronaje de nuevos modelos. He cometido un error y al final se ha hecho una pérdida de, por ejemplo, me lo invento, 100.000 euros, por poner algo así dramático. ¿Cómo harías el acercamiento para darme un feedback sin que a mí me resulte algo demasiado ofensivo? O lo contrario, ¿no? ¿Cómo lo acercarías? O incluso ofensivo, no sé, a tu estilo, ¿no? ¿Cómo lo gestionarías dentro de...? Yo creo que antes de empezar, tuve un gerente muy alto, japonés, que en uno de estos momentos en el que yo también cometí un problema, un error garrafal, me dijo, Luis, ¿estás bien? Y me dijo, ¿has parado la línea? Yo le dije, no hemos parado la línea. Y me dijo, yo sí. Así que no pasa nada.
todavía estoy aquí. Eso ya me dio la certeza de que no me iban a matar y no me iba a morir. Eso sí, lo vas a pasar mal y vas a tener que trabajar duro. Por tanto, yo eso siempre, muchas veces lo he comentado. Podemos tener problemas, puedes tener un error garrafal que nos ha dado muchísimas pérdidas, o no sé si 100.000 euros, pero puede verlo. No te voy a matar, pero vas a tener que trabajar duro para solucionarlo, ¿verdad? Una de las cosas que hacemos nosotros es mucha reflexión. Y eso es lo que yo haría con esa persona, contigo, Fernando. Si has cometido un error, vas a tener que estar durante la próxima semana reflexionando. Y más que reflexionar, asegurando que nadie va a poder cometer ese error, Fernando, otra vez. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Por qué has cometido ese error? Vamos a trabajar muchísimo, tenemos herramientas para saber qué ha fallado, Fernando. ¿Eres tú que no sabías que tenías que hacerlo de esta manera porque yo no te lo expliqué? ¿Eres tú que apretaste el botón porque el sistema te deja apretar el botón cuando no deberías? ¿Eres tú porque simplemente no entendiste lo que yo te dije? Creo que es muy importante reflexionar sobre lo que hacemos y al final lo que yo te voy a pedir, Fernando, es que propongas una solución que evite que este problema que tú has hecho le ocurra a nadie. Si lo consigues, borrón y cuenta nueva, Fernando, fantástico. Si no, va a tener que subir un escalón más y voy a tener que yo involucrarme. ¿Por qué Fernando hizo esto? Porque al final lo que queremos en Toyota no es que Fernando deje de hacer problemas, sino que los otros 2.000 Fernandos que tenemos en la empresa en Europa no puedan cometer el mismo problema que tú. Qué bueno. Pues Luis, ya estamos, me parece espectacular esa forma y sobre todo el punto en el cual ese jefe te dijo, ¿has parado la línea? No. Y de algún modo se incluyó en el error, ¿no? Dijo, no te preocupes, aquí he estado yo, calma, por suerte estaba, ¿no? Y es un jefe como muy inclusivo, eso me ha encantado. Pues Luis, ya estamos llegando al final de la entrevista, llevamos 1 hora casi, entonces siempre al final me gusta que la persona que está aquí en Saber Comunicar dé unas 3 puntos clave, 3 resúmenes de lo que quiera compartir a nivel comunicativo dentro de su empresa o sobre sí mismo en la familia, 3 consejos para dar a las personas y luego una pregunta final que me puedes hacer tú a mí en este sentido. Muy bien. Mira, yo creo que, Fernando, en temas de comunicación hay 3 puntos clave, 3 áreas clave que hay que conocer. Te tienes que conocer a ti mismo, tienes que saber qué comunicación no verbal estás dando en todo momento. Tienes que saber qué es lo que quieres comunicar, punto número 2. Cómo la empresa quiere que se comunique, entender ese contexto. Y el punto número 3 es, tienes que entender a la otra persona, esa persona a la que vas a comunicar. Y al final la comunicación para mí es una manera no es una manera de dar tu opinión. La comunicación tiene que ser una manera de momento lo tenía puesto, de influir en el resto de las personas. La comunicación es una manera de influir a otros, para bien. Por tanto, dejemos de comunicar simplemente para dar mi opinión, lo que yo pienso hoy, e intenta siempre reflexionar quién eres, qué estás intentando comunicar y a quién estás comunicando para poder influir. Yo creo que esos son los puntos clave. Buenísimo. La verdad es una gran reflexión porque son los 3 pilares básicos de la oratoria vistos desde esa vista pragmática que comentas, ¿no? El mensaje, el medio que utilizas y sobre todo la parte empática final. Me parece una gran reflexión que nos regalas para finalizar. Y por último, si quieres hacerme alguna pregunta antes de terminar el programa sobre algún tema comunicativo. Sí, Fernando, yo creo que, como hablamos ya hace tiempo, he estado siguiéndote en las redes y me parece interesante esa carrera
o esa motivación que tú has tenido para comunicar, y me gustaría saber qué es lo que a ti te ha motivado para estar haciendo lo que estás haciendo, comunicar, lanzarte a ese mundo de enseñar, de desarrollar. ¿Qué es lo que a ti te ha influido? Te dijiste, por esto quiero ser yo una persona desarrollada en el área de la comunicación. ¿Qué es lo que te hizo a ti ese clic? Pues desde siempre, esto se remonta un poco a cuando yo tendría 5 o 6 años y mi abuelo ya me decía, tú de mayor serás catedrático de farmacia. Entonces, pasaron los años, no lo reflexioné y de hecho inicié la carrera de farmacia, aunque no encajaba con mi forma de ser. Yo era más emprendedor, más comercial. No puedo estar en un lugar, sino que tengo que estar abriendo negocio y comunicando más allá. Pero todo, el clic inicial fue cuando tenía 15 años y el profesor de historia nos dijo un día, tenéis que hacer una presentación de un tema si queréis sacar nota. Y yo soy extremadamente introvertido. O sea, lo que he hecho y el resultado de cómo me ves ahora con capacidad de poder hablar es el resultado de más de, bueno, ahora concretamente 10 años de trabajo continuo en comunicación, pero yo soy muy tímido, me ruborizo enseguida además. Y ese día noté cómo la adrenalina casi me ahogaba y notaba una sensación de decir, ostras, no puedo más. Pero me gustó, porque era como subirme una montaña rusa. Yo soy incapaz de subirme una montaña rusa, la adrenalina de la montaña rusa me mata, pero creo que ese fue ese punto de adrenalina mezclado con placer, cuando dices, me ha gustado. Y me ha gustado porque me gusta comunicar y me gusta enseñar. Y a partir de ahí empecé a desarrollarlo. Y sobre todo en la parte de la oratoria me encajó porque me gustaba analizar por qué comunicaban bien las personas que comunican bien, a las que tenemos como referentes, estudiar cómo comunicaban los griegos, estudiar, en fin, cómo todo el mundo aplica diferentes técnicas, y poco a poco vi cómo en la universidad, en el colegio y luego cuando empecé a trabajar, sabiendo comunicar, me despuntaba del resto, siendo quizá no tan bueno en otras áreas, pero el saber comunicar y dirigirme a personas me hicieron llegar un poquito más lejos que otras personas que quizá eran más talentosas. Entonces, en ese punto dije, yo tengo que ayudar a todas las personas que en España somos extremadamente talentosas en ciertas áreas, en ciertos campos, somos muy trabajadores, somos muy estudiosos, somos personas que salimos verdaderamente preparadas, pero que nos falta ese plus de saber comunicar lo buenos que somos. O sea, salimos con un miedo sobre nuestras propias capacidades, un síndrome de impostor increíble. Y de algún modo me puse esa misión, cuando ya inicié el saber comunicar, de intentar acercar a las personas el hecho de que sean capaces de comunicar ese mensaje interno que tienen, que no tengan miedo. Y de algún modo, pues esta entrevista es también fruto de eso. Quizá haya alguien que nos esté escuchando, que esté trabajando también en una multinacional o vaya a arrancar y diga, pues quizá yo tenga que comunicar también mis problemas al jefe. Quizá no tenga que tragármelo yo. O quizá a la próxima oportunidad, quizá para dar una clase, una formación, me anime, aunque sean 10, 15, 20 personas. O sea, hoy nos has compartido, Luis, un montón de cuestiones que lo hemos disfrutado siendo este estilo charla, pero el impacto que hay detrás de esto quizá cambie vidas. Porque me ha pasado, y esto con el canal de YouTube de las clases de guitarra, que además me dijiste, ¿cómo hiciste lo de la guitarra y todo? Bueno, pues historias que vas haciendo en la vida. Me cambió el clic cuando me fui a la otra punta del mundo, a México, una ciudad pequeña, turística para los mexicanos, pero no turista para los que somos turistas. Y un chico que era mariachi se me quedó mirando y yo le dije, oye, ¿estabas tocando rock? Y le dije, ¿cómo has aprendido? Me dije, me enseñaste tú con tus vídeos. Dije, no me lo puedo creer. O sea, un vídeo a lo mejor que ha tenido 1000 reproducciones, que vemos irrisorio, ha impactado, ¿no? Nunca sabemos a estas personas, con estas pequeñas acciones, un sábado que estamos una horita charlando, las vidas que vamos a impactar. Y un poco ese fue el propósito de cómo desarrollar la comunicación y sobre todo empoderar a la gente a que sigan haciéndolo. Pues sí, y además, por eso también te dije que sí a tu ofrecimiento. Dije, ¿por qué no? Si podemos cambiar algo, o simplemente yo puedo aprender algo de ti y podemos tener una charla que pueda ser positiva para alguien que dé ese pequeño paso, pues me alegraría mucho, me alegraría saberlo, me alegraría charlar con cualquiera. Estoy abierto en LinkedIn a cualquier experiencia. Fernando, me encantaría volver a hablar contigo otro día. Esperemos que sea cara a cara esta vez. Esperemos, sería fantástico. Verdad, como dos personas tal vez
que somos introvertidas, sí, que somos dos personas introvertidas, un día dijimos, ¿por qué no? Yo me lanzo, esto tiene que ser importante. Así que muchas gracias por compartir esa experiencia personal y esperemos que esto sirva para otras personas y que se lancen. Lánzate. Efectivamente. Mil gracias a ti, Luis, por haber aceptado estar aquí hoy. Seguro, yo creo que ha sido una de las mejores entrevistas que he tenido el gusto de hacer, que hemos sacado de una forma muy distendida grandes aprendizajes y vamos a tener, yo creo, una segunda vuelta porque me he quedado con muchísimas cosas que preguntarte, pero tras una hora no te quiero robar más tiempo, tampoco quiero alargarlo. Prefiero que haya una segunda parte, que la gente lo pida, que la gente lo valore y a partir de ahí continuamos. De nuevo, mil gracias, Luis. Perfecto. Dejaré tus redes en la descripción de las notas del programa para que la gente te siga, se pueda poner en contacto contigo y te mando un gran abrazo hasta Bruselas. Muchas gracias. Igualmente, Fernando. Hasta luego, Luis. Hasta luego.